En clave. Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Y como digo todos los lunes, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Acomódate el micrófono, que después si no me hablan. Ya de que está no... mal. Exacto. ¿Ahí mejor? Ahí. Mucho Ya. mejor, mucho mejor. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Sí. ¿Listo para el episodio de hoy? Listo, directo al grano. Sí. Hoy tenemos un invitado de lujo, otro invitado en el estudio. Qué bueno que hemos tenido varios invitados seguiditos. Hoy Para no vernos las caras para no solo vernos los dos. las caras solos y hablar entre nosotros nomás, claro. Estamos con Juan Pablo Valdivieso, entrenador de Bet. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Excelente, excelente, la verdad. Sí, excelente. Qué bueno, me encanta. Todos están excelentes el día de hoy. Vamos a hablar con Juan Pablo de un tema que nos han preguntado varias veces, ¿verdad? Recién hablamos con una gran atleta de trail, porque estuvimos hablando acerca de su podio en el UTMB. Y surge la pregunta, ¿no? O sea, bueno, a ver, correr UTMB 50 kilómetros en la montaña, más o menos son 8 kilómetros más que correr 42 en asfalto. Casi que se podría decir que es lo mismo, ¿o no? Me estás preguntando a mí, no es lo mismo. Y te voy a decir por qué. Ajá. Y nos pasa mucho entre el corredor. Mi experiencia, por ejemplo, cuando ya había hecho algunas maratones, dije yo, maratonista, bajado de la bici hago, siempre he hecho bici, en un triatlón me bajo de la bici y ahí viene lo mío, pues, maratonista. Uh-huh. Era un atleta mediocre para abajo. Lo relativamente bien que pude haber corrido una media maratón o una maratón, me bajaba de la bicicleta y era otra persona. Lo mismo le pasa al maratonista que dice, no, pues, ya he corrido maratón, ahora voy a hacer los 50 o los 80 de la UTMB o de cualquier ultradistancia. Claro. Y en la primera bajada están que se mueren. Claro. ¿Y por qué? Porque los requerimientos de o las demandas de los eventos son muy diferentes. Y de eso vamos a hablar hoy. Justamente vamos a hablar si es un tema netamente de distancia o hay factores técnicos involucrados en el tema de un ultra, ¿verdad? A ver, tracemos una pregunta como para empezar, Juan Pablo. A nivel físico, en un ultra trail, digamos, no es solamente más largo, pero las demandas del terreno, también sabemos, obviamente son distintas. La mayoría de maratones en asfalto son casi flat, ¿verdad? Voy a decir casi flat porque sí tienen desnivel, Unas que tienen desnivel, pero sí. No lo que se ve en trail, ¿no? ¿Por qué un corredor de maratón de asfalto no necesariamente sería bueno corriendo en trail running? O también viceversa, uno de trail running en maratón. Completamente. Creo que empezando son dos mundos diferentes, pero con ciertas similitudes importantes. En los detalles está la gran diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Es verdad, como decíamos, uno dice, ok, he corrido una maratón de asfalto, me he sometido a un esfuerzo grande, pero claro, al momento de cambiar de disciplina, no nos damos cuenta de los detalles que conlleva. Y esos detalles solo son, no son pequeños, son un montón. Y creo que ahí es la gran diferencia entre las dos disciplinas. Teniendo en cuenta que solo preparar el equipo, la logística, el tema de la comida, que tú te vas a autoabastecer durante 3, 4, 5, 6 horas, conlleva tener, podemos hablarlo de media, entre 2 a 3 kilos encima. Claro. ¿Cómo le agarras a un corredor de muchos años de asfalto y le pones ahora un chaleco de 3 kilos de encima y le dices, corre rápido o corre al mismo ritmo? Ahí hay una gran diferencia que empieza a pasar factura a alguien que no ha experimentado este tipo de cambios, siendo el peso algo pequeño, ¿no? Ni se hable de una carrera con mayor técnica, con mayor desnivel, con condiciones que no controlamos, como por ejemplo el clima, la altura, que obviamente hay que entrenarlas y darles muchísimo énfasis en un entrenamiento. Y que hay que practicarlas horas y meses, carreras muy calientes o carreras en mucha altura. Entonces sí hay, creo que una gran diferencia y detalles que hay que sentarse a ver en el mapa y poner un punto para poder partir. Oye, y ahí mencionaste algo justo del desnivel, por ejemplo, y lo que representa en un trail. Mientras que tú en la maratón estás buscando correr lo más rápido que puedes durante las 3, 4, 5 horas que vayas a hacer la carrera, un ritmo sostenido parejo, ¿qué pasa en el trail? Claro, eso también es un pilar importantísimo. Yo creo que el trail no es lineal. Y al no ser lineal se lo hace mucho más complejo. Vas a sufrir muchos, le digo yo, una montaña rusa de emociones y montaña rusa de
de golpes físicos, porque claro, va a haber una parte en la que puedes correr y está perfecto, va a haber una parte en que tendrás que caminar porque te tocó una pendiente con una inclinación mucho mayor en el cual vas a estar cansado, tu pulso va a subir un poco. Entonces, al no ser tan lineal eso, el tiempo que te va a tocar acabar una carrera de ultra trail va a ser el doble y por ende el desgaste físico y mental es mayor. Y eso hace que el rendimiento baje y por ende se empiecen a tomar decisiones incorrectas durante este proceso y tal vez el resultado no sea el óptimo, ¿no? Claro. Ahora, justamente nosotros recién hablábamos con Andrea, que es una trail runner, podio, como conté. Y también me acuerdo cuando hablamos con se me está yendo el nombre, este atleta de trail que ha hecho podio en Mont Blanc y en otro lugar. Joaquín López. Joaquín López. Pero favor, si fuera un triatleta, se acordará. Claro. Si fuera triatleta, de ley me acuerdo, de ley. Me acuerdo cuando hablamos con Joaquín también, que una vez contó su experiencia de correr en asfalto y la rompió corriendo en asfalto también. Entonces, ¿qué es más común ver? ¿El cross entre trail a asfalto yéndole muy bien? ¿O el cross entre asfalto a trail que le vaya muy bien? ¿A quién estás preguntando? A vos. Puntualmente. A ver, si ponemos ejemplos, ejemplos de atletas que han hecho ese cambio, creo que le puede ir mucho mejor al atleta que ha hecho asfalto y luego al atleta que ha hecho trail y luego empieza a correr asfalto. Si bien es complejo ese paso, puede irle muy bien. Eso sí, no he visto un atleta de nivel mundial en trail que ha logrado estar adelante en una maratón, por ejemplo, contra keniatas. Claro. Cosa que sí está pasando ahora en el trail, que como ha crecido tanto la industria, ha crecido tanto el deporte, los premios, los auspiciantes están mucho más involucrados ya y tienen compensaciones mucho más importantes de las que tenían antes, que era a veces un reconocimiento y algo de dinero. Ahora sí son premios mucho más importantes, más de los auspiciantes. Hay, por ejemplo, atletas de África que están entrando al trail, que todavía no están tal vez en el top, pero en muy poco tiempo se van a acercar. Hay distancias que ya dominan. Porque también a eso hay que ver la diferencia hay que ver que en el trail también hay especialistas. Hay especialistas de 10 kilómetros, de 20 kilómetros, de ultradistancias, de 50. Sí, de hecho, Andrea nos decía que ella es especialista en 50. Está perfecto. Y hay gente que se queda ahí. Que no, es como un maratonista ya que llegó, un atleta maduro que empezó a correr maratones, no le viste nunca más a Kipchoge haciendo un 10K, por ejemplo. Claro. Ya se especializan. Entonces, sí creo que el paso en aficionado puede ir muy bien del trail runner al maratón, pero en profesional probablemente sea al revés. El de asfalto, que tal vez no llegó a estar en el top de asfalto, dice me voy al trail y tengo un poco más de oportunidad. Uh-huh. Tomará tiempo y veremos más atletas africanos destacarse, pero por allá va la tendencia. Y también me imagino que cuando hablamos, porque claro, ese es el pro, el que vos decís. Uh-huh. Pero si hablamos del atleta age grouper, el atleta común y corriente, pasar del asfalto al trail, vienen riesgos con ese paso también. Completamente. Y viceversa. También, y bastantes. Pero yo pensaría que no tantos, porque al fin y al cabo el trail está acostumbrado a frenar de golpe, fortaleza en las rodillas. Veamos qué te dice Juan Pablo y de ahí veamos si es que coincidimos. En cambio se pasa al asfalto y es como... De hecho, por ejemplo, a ver, Boston, ¿cuánto de elevación tiene Boston? 300 metros puede ser. 300 metros en 42.195. Pero el tipo de impacto, ¿qué me dices del tipo de impacto y el mismo tipo de esfuerzo todo el tiempo? Juan Pablo, ¿qué me dices? Completamente. Bueno, es muy buena pregunta, y para analizarlo creo que también es amplio porque trabajamos con todo tipo de niveles, pero siento que las dos disciplinas tienen su riesgo, ¿sí? Tienen su riesgo. Sí, por un lado, la maratón, la demanda del cuerpo en maratón, la demanda fisiológica, la demanda cardíaca, que es las intensidades que te estás sometiendo, incluso la demanda mecánica de sostener con ese impacto 42 kilómetros a, me invento, 4.20 el kilómetro, sí genera un daño mayor para alguien que no está principalmente tan adaptado a eso o muscularmente tan adaptado a eso. Entonces, lo más común que vemos en maratón, tal vez una fractura por estrés, algún desgarro, alguna fascitis plantar,
Va a pasar. Periostitis. Periostitis. Se ve mucho muy menos en la común. montaña. Se ve mucho menos en la montaña. Por un lado, en Claro, cambio... pero en la montaña, en cambio, es un esguince de tobillo. Como que si fuera Por el pan ahí. de cada día. Exacto. Claro. Entonces, en la montaña sí va a requerir un poco más de esa habilidad de adaptación al terreno para evitar eso, ¿no? Un esguince, evitar tanto un esguince de rodilla, una caída, sí, o alguna fractura también de clavícula, ¿no? Depende un poco la pendiente. Entonces, de cierta manera, claro... Un poquito rotador, imaginar clavícula. De cierta manera creo que son diferentes tipos de lesiones que pueden presentarse, pero creería en lo personal es un poquito más amigable la montaña, que puedes modular esa intensidad y de cierta manera no sufrir este daño. Yo te voy a hacer una pregunta, Leandro. Hemos hablado aquí en este podcast, probablemente en el episodio 20 o 30 o 50, no sé. ¿Quién hace más fortalecimiento o quién debería incluso hacer más fortalecimiento? ¿El maratonista? Aquí tenemos una maratonista presente. ¿O de invitada? No de invitada, de escucha. de espectadora. De espectadora detrás de ¿O el trail runner? ¿Quién debería hacer más fortalecimiento? Está bastante fácil. Está bastante fácil. Está bastante fácil. Yo creo que más fortalecimiento debería ser el trail runner por un tema de estabilidad. Espérate, déjame terminar. Pero el de asfalto tiene que hacer mucho más fortalecimiento por el tema del impacto que reciben las articulaciones. Sí, perfecto. Incluso técnicamente te dicen, hablando ya de atletas de altísimo nivel, en muchos casos, si es que les cuesta por tiempo no ir al gimnasio y seguir metido en la montaña, quédate metido en la montaña. Acumula un poco más de volumen. ¿Ya? Estamos hablando de atletas que tienen esa posibilidad y esa capacidad de no lesionarse de no lesionarse mucho, ya, porque probablemente son más experimentados. Mientras que el maratonista tiene que hacer, o sea, le hemos visto a mismo Eliud Kipchoge haciendo gimnasio. Claro. Así sea con poco peso, hay otros casos en los que hacen con mucho peso, pero se meten al gimnasio. ¿Por qué? Porque también está comprobado que te mejora la economía de carrera. Es decir, te puede volver más eficiente al desplazarte utilizando menos energía, ¿ya? Cosa que tal vez no es tan importante en la montaña. Tu técnica como tal, así súper depurada y que en la montaña puedes tener una técnica medio mala, pero ser súper resistente. Entonces se le puede perdonar al trail runner, mientras que el maratonista sí debe ser un poquito más eficiente. Cuando se habla de economía de carrera, ¿verdad? Hemos hablado, se habla mucho de la economía de carrera en asfalto. Y hemos también hablado mucho del tema de estos gadgets o estas herramientas que te ayudan a ser más aerodinámico, de mantener mejor la temperatura, de correr más lejos, ¿verdad? Los zapatos. Los zapatos, como hemos hablado más de una vez. ¿Qué tan importante es la economía de carrera, en cambio, en el trail running? A ver, como tal, creo que la economía de carrera se debe siempre aplicar para un corredor, sea de trail o sea de asfalto. La economía de carrera, yo creo que en la parte de trail va más de la mano con el equipo que ocupas, el material que ocupas, el peso que mantienes, porque al fin y al cabo los senderos, las rutas van a cambiar tanto que de por sí tener una buena técnica, una buena forma de correr, una buena postura, no te va a marcar o no va a mover mucho la aguja, sino que es saber utilizar los elementos. Vuelvo y repito un poco con el tema del material, saber distribuir el peso correcto que vas a llevar en el chaleco, en el cinturón, la forma en la que ocupas tu cuerpo para trasladarte. Se ocupan muchos brazos, se ocupan muchos bastones, cómo transmites esa fuerza de brazo a bastón para generar un poco más, para tener menos desgaste, generar un poco más de movimiento y ser más económico. Entonces, sí creo que se le va a aplicar un poco más a las herramientas que ocupamos y cómo la utilizamos. Creo que principalmente y lo ideal para mejorar un poco, ser más económicos, es utilizar un bastón, por ejemplo, en tipo de carreras. De ahí la postura mucho del cuerpo va a ir variando dependiendo del sendero que vayamos pasando. Oye, y te haber pasado con algunos de tus pupilos o pupilas que te dicen, oye, pero ¿a qué ritmo debo ir? Claro. Especialmente quienes están empezando y no entienden que la gestión de la energía es lo más importante en el trail, más que el ritmo que te dice cuántos minutos por kilómetro. ¿Cómo se maneja eso en el trail? Creo que el lenguaje realmente mucho del trail es la percepción de esfuerzo. Y eso sí, no solo en el trail, creo que en muchas disciplinas, pero en el trail es más marcado, porque a veces irnos por un pulso no es lo ideal,
Sabemos que el corazón sufre muchas variantes a lo largo del día, una mala noche, una mala comida. No es lo ideal irnos por un ritmo tampoco, porque no podamos plantearle un ritmo de 8 kilómetros en una subida tan alta. Entonces, creo que lo óptimo es siempre ir en una percepción de esfuerzo, tener una concepción de escuchar mucho a tu cuerpo y pensar que en estas carreras, sean de 50 o más para adelante, hacerlo mucho de menos a más. Siempre guiándose esa percepción, aguantando un poco esas ganas de salir volando con los primeros para decir, ok, sé que tengo 4 horas de encima más, que la idea es que esas 4 horas de encima 4, 5, 6, 10, 20. En el mejor de los casos, claro, pueda o mantener el mismo ritmo o subirlo un poco. Entonces la percepción va a predominar mucho. Hablando de escalas, poniéndole un número del 1 al 10, siempre es importante jugar entre un 5, 6, 7 y así en distancias largas, ¿no? En distancias unos 20K, un corredor experimentado, ¿no? Sale un 9 y se mantendrá en 9, 10 sobre 10. O sea, vas ahí al límite. Al límite. Claro. Como más o menos se corre una maratón para el atleta experimentado también. Mientras no experimentado puedes correr a un ritmo un poco más cercano a tus umbrales, un porcentaje más cercano a tu capacidad máxima o tu VO2. Mientras que quien no tiene experiencia y va a correr su primera maratón, probablemente pueda estar al 60, 70 de su VO2, mientras que otros puedes llegar. Kipchoge corrió al 95, 96% claro, de su VO2. El 1.59. Ajá, y probablemente el resto de maratones esté muy, muy cercano. Ahora, recién hablamos de fortalecimiento, ¿no? Y hablamos de lo necesario que es, y etcétera, pero yo pienso en cuando hablamos de fuerza muscular y de capacidad física, ¿qué tipo de corredor es más fuerte muscularmente? ¿El maratonista de asfalto o el corredor de trail? Sin duda el de trail. Sin duda el de trail. Creo que el tipo de escenario a los que nos vemos sometidos durante tantas horas sí nos ayudan a generar una mayor fuerza muscular. Existe otro tipo de contracciones musculares. El tipo de... Tu mecánica cambia. El pie no siempre está sentado con toda la planta, sino se eleva un poco, se dobla. Tiene una mayor dorsiflexión. Una dorsiflexión, por ejemplo, el corredor de trail. Porque puede... Yo el otro día salía con el Juan Pablo y el Martín Sáenz, o no sé si era el Javi y el Martín, y salíamos a correr un poco de trail y yo veía como el Martín se le doblaba todo el tobillo y en una subida bien inclinada. Es decir, él estaba pisando con toda la planta del pie en una subida. Mientras yo iba con las puntitas por poco y mis pantorrillas, mis sóleos ya no aguantaban. Y claro, se me iba. Y esa era una gestión de él estaba utilizando menos energía que yo solo por esa dorsiflexión. Y activando otros músculos que le ayudaban obviamente a... Mucho más rápido para subir. Mientras que en el plano, por ejemplo, no necesitamos tanto esa dorsiflexión de tobillo. Es más, somos más rígidos los corredores de asfalto. Y esa es otra de las diferencias. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento de fuerza, digamos, es más relevante para cada uno de los tipos de corredores? Bueno, yo creo que... pregunto esto porque como estoy tratando de que me empiece a gustar más correr... O sea, está aprendiendo mucho la teoría, porque todavía no corre. Exacto. Estoy en teoría todavía. Pero claro, me pasa que llego al gimnasio, por ejemplo, ahora que estamos yendo a Ecus, y llego al gimnasio y es como y que... tienes 80.000 máquinas hay además, 50.000 millones de ejercicios para hacer. Y es como que, ¿cuál hago para fortalecer o empezar por ahí? Claro. O sea, bueno, creo que el tema del fortalecimiento es muy amplio, pero poder darle un trabajo a los grupos musculares más complejos o más grandes es ideal. No hablemos de grupos que se activan mucho a todos los corredores, sea un glúteo medio, un glúteo, el cuádriceps, isquiotibial, el gemelo, piramidal. Entonces, priorizarle un poco a esos grupos musculares con ejercicios compuestos que conlleve un trabajo de todo el grupo, sería lo ideal para empezar, ¿no? Y obviamente controlar mucho el tema, dosificar mucho el tema del peso, ¿no? No queremos generar una fatiga excesiva por ponerle 100 kilos. Ah, sí, yo eso había leído, ¿no? Que el runner no tiene que hacer ejercicio con mucho peso. Más bien tiene que hacer ejercicio. O sea, llegará un punto en el que puede, para generar cierta potencia, en el que se busca, por ejemplo, muy pocas repeticiones con bastante peso, pero luego todo de cumplir ciertas fases, ¿no? No vas a llegar, si es que nunca has hecho fortalecimiento, a hacer unas 5 repeticiones de sentadillas con una mala técnica. El siguiente día no te mueves o te rompiste la espalda. Entonces, también es un proceso dentro de las fases que se deben cumplir en el fortalecimiento, así como las fases que se deben cumplir en una periodización del entrenamiento como tal.
Cuando se tienen más herramientas, se puede aprovechar más herramientas. Pero si es que no tienes acceso a un gimnasio y tienes la silla y unas 2 botellitas, se pueden aprovechar la silla y las 2 botellitas para hacer algo. Y lo que se puede y se aconseja, por ejemplo, ya una vez que agarraste algo de confianza al fortalecimiento, es ejercicios de una sola pierna, por ejemplo. Porque cuando corremos estamos no activamos las 2 piernas a la vez. Entonces, solo para que se imaginen esto, coges una silla, pones tu pie, por ejemplo, izquierdo, le subes a la silla y haces una como que flexión de tu rodilla derecha, como que estuvieras arrodillando con una sola pierna. Ese ejercicio es muy bueno, por ejemplo, para el corredor. Y empezar con ese tipo de ejercicios te va a ayudar a, con el tiempo, ir evolucionando a otros que son un poco más complejos. Yo justamente pienso, la otra vez hablaba con un corredor de mountain bike, ¿no? Y que él decía que estaba dejando un poco el mountain bike para hacer un poquito más de ruta. Y claro, y él me contaba que siente que no tiene la fuerza en ruta que tenía en el mountain bike. Y él todo el tiempo repetía esta frase, ¿no? Es que el grupo muscular es diferente. Es que el grupo muscular es diferente. Entonces, pienso en el atleta de asfalto y en el atleta de trail, ¿verdad? Hay un grupo muscular diferente que ejercitas tanto en el gimnasio o tanto haciendo fortalecimiento como en el momento de correrlo también. O sea, grupo muscular diferente no, pero sí hay una sinergia diferente. ¿Qué quiere decir? Hay más protagonismo de ciertos músculos en una disciplina o en un momento específico de la carrera de trail o de asfalto y otros que no tienen tanta participación. Entonces creo que dependiendo, igual repito, dependiendo la fase, dependiendo en qué momento estás del entrenamiento, ir priorizando estos músculos y algo que considero que siempre va a ser importante, ver la demanda del evento. Con la demanda del evento podemos darnos cuenta específicamente si hay que trabajar algo, ¿no? Y, claro. Y ver por nuestro ejemplo, déficit. Si tienes muchas subidas y muchas bajadas, ese ejercicio excéntrico, el de cuando bajas, estás estirando, ¿no es cierto?, la pierna. Ese es un ejercicio excéntrico que demanda muchísima energía y que a la vez rompes un montón de fibras musculares. Que a veces pasa mucho más eso en el trail, que tienes una pendiente y que bajan, has visto que bajan como cabras, así que parece que están en el aire. El desgaste y el consumo inclusive de glucógeno es altísimo. Si no se gestiona bien esa energía, por ejemplo, en la bajada puedes terminar haciendo una muy mala carrera. Eso también se puede suplir de alguna forma en el gimnasio. Trabajo, por ejemplo, de bíceps femoral, isquiotibiales, que son estos músculos gelatinosos que tenemos atrás abajo del cuádriceps, digamos, o atrás es el músculo antagonista del cuádriceps. Se puede trabajar bastante en un gimnasio. Y es difícil de trabajarlo a veces sin una máquina o sin la técnica necesaria. Nosotros acá en Bet on You hablamos mucho de la mente, del trabajo mental, ¿verdad? Y pienso que, claro, el corredor de asfalto se podría decir que durante mucho tiempo corre con cheers, ¿no? Con gente alentando, con gente gritando, pasas por un montón de abastos, hasta tienes por ahí a veces el lujo de que das 2 o 3 vueltas en un mismo circuito, ¿verdad? En cambio, el trail runner, brother, sale, cruza la línea de largada. O sea, no los lugares, en los abastos, así que hay algo de gente, pero en realidad puedes estar solo por horas. Por horas. ¿Cómo se enfrenta el corredor de trail a esos obstáculos psicológicos como la soledad o mismo el cansancio extremo? Porque me acuerdo de haber hablado con un trail runner que estaba haciendo una carrera ahí por el altar y que encima había llovido y que estaba hecho pedazos y les frenó tanto y les desgastó tanto muscularmente que literal estaban a 30 kilómetros de la largada, todavía les faltaban 30 para llegar a la meta y ya físicamente decían, no más. Ya no más. Física y mentalmente. Entonces, ese cansancio extremo, digamos, en comparación al maratonista, que sí, también se cansa de una manera diferente, pero por lo menos rodeado de gente o pudiendo parar y tomar un taxi. Y tomar un taxi. Sí. Claro, ya te cansaste ahí, te toca salir o te quedaste, sea, ¿no? Como sea. Creo que hay que estar un poco loco, pero a ver, el factor mental en la parte de trail es muy importante. Saber administrar las circunstancias es lo más importante y para eso lo que yo digo es la toma de decisiones en carrera. Tener de cierta manera la mente clara en saber un plan, en seguir un plan, te va a ayudar un poco a que la carrera sea más exitosa, administrar esos momentos malos o evitar un poco esos momentos o caídas malas. Una vez que estás de cierta manera en el hueco, creo que sabemos que el dolor es muy subjetivo. Podemos sentir todos el mismo dolor y, o sea, tal vez no, el mismo pinchazo, pero a ti te duele más o a mí me duele menos.
A veces ponerle un número a esto es importante. Cuantificarte para ti un dolor del 1 al 10 y decir estoy un 5 sobre 10 y sé que estoy cansado, pero estoy en un 5 sobre 10. Sé que el 10 estoy muriéndome, pero ahorita estoy en 5, puedo seguir. Tal vez darte ese tipo de ánimos es importante. Oye, ¿y cómo se trabaja esa fortaleza mental? No sé si tiene algo que ver, pon tu ejemplo, en la UTMB, tú te reuniste con tu entrenador a hacer alguna planificación. Esa planificación da cierta tranquilidad mental como para llegar un poco más relajado con las ansias, los nervios normales, pero un poco más relajado a la carrera. Sí, completamente. Yo creo que el entrenador, tanto como el atleta, el objetivo es de los dos, y que el entrenador pueda transmitirte esa tranquilidad, saber que cumpliste los deberes, que él también pueda compartir un poco las experiencias de él, entender un poco el proceso que vas a lidiar en la carrera o los momentos. A pesar de que no tienes un entrenador muy corredor. Que es el mismo que el mío. Claro, exactamente el mismo. No le hablen así. Sí hace su intento. Sí, corre. Pero entiende bien. Y eso es bien importante. Y es bien importante. Creo que eso es clave, el saber que te va a decir, hay puntos en los que tal vez vas a pasar mal y advertirte en que esos momentos tal vez estés solo, tal vez estés en una pendiente dura. Siempre creo que el entrenador va a ser muy positivo y darte muchos pensamientos positivos, y tú también transmitirlos en carrera es algo que te va a ayudar a administrar mejor este estrés. Me quedé pensando en este tema de los implementos que hablaba Juan Pablo, ¿no? Y claro, es todo un tema. Es todo un tema, sí, pero todo un tema. Más, no me quiero meter en bastones, ¿no? Pero yo pensaba en este chalequito que les veo usar siempre, que tiene aquí o 2 termos. Los flasks. Sí, estos flasks que para tomar agua y que van con su... Hay unas tecnologías ahora. La espalda, llevan otro a veces, y aquí el sorbete para ir tomando. Y claro, y pienso... ¿Tienen boa alguno? ¿Sabes? Sí, el que va, digamos, o sea, tiene que haber una diferencia en la estrategia de hidratación y nutrición en un ultra trail, correcto, digamos, versus un maratonista. Sí. ¿Y cómo funcionan esas diferencias? Sí, a ver, prácticamente es un poco, hay que estudiar mucho el mapa, estudiar mucho la ruta que vas a trazar, y creo que principalmente en el trail hay que saber en dónde están los abastos y la distancia de los abastos. Con eso podemos tener una planificación de si llevar 500 mililitros o 1 litro. Entonces, tener una idea entre abastos para poder llegar en el tiempo que tenemos pensado a los abastos y poder recargar es importante. Si salimos solo pensamos que el litro nos va a aguantar 3 horas, estamos completamente equivocados. Hay que saber cuándo poner más o cuándo menos. Me tomo todo en el otro. Y todo es planificación. Y todo es planificación. O sea, saber que con esto voy a llegar hasta tal abasto. En este abasto estoy llevando el polvo de carbohidratos para poner con el agua que me den. Ese rato voy a coger fruta, si es que me gusta la fruta. Voy a coger un sólido. Hay otros que no comen nunca sólidos, y es geles y carbohidrato líquido. Todo es un mundo que en el asfalto probablemente es mucho más fácil de ejecutar. Porque dices, me voy a llevar, ¿cuánto voy a hacer? Y me voy a llevar tantos geles. Me pasó, tuvimos en la Quito Trail by UTMB, tuvimos la Casa Bet, ¿ya? Y llegó un atleta que habíamos tenido una conversación previa en estos que hacemos, este Free Coach Consultation, que ahí pueden agendarnos, estamos algunos de los entrenadores. Encantados. Yo el miércoles, creo que Juan Pablo también tiene su agenda un día, el Martín, el Javi, algunos, la Cari. Y este atleta me decía, oye, mi entrenador me dijo, no entrena con nosotros, pero nos habíamos reunido unos días previos porque quería juntarse al entrenamiento. Y me dice, mi entrenador me dijo, corrió los 20, ¿ya? Me dijo que me tome un gel al kilómetro 6 y de ahí al kilómetro, me voy a inventar, ya 12 y de ahí al 18 y de ahí llegue. Pero claro, me daba cuenta que su entrenador probablemente no entendía bien el trail. Que capaz a un maratonista o un medio maratonista le dices, ya, te tomas en el 6, en el 12 y en el 18 porque más o menos vas a hacer los mismos tiempos en eso. ¿Qué pasa en el trail si te toca subirte una pendiente, una pared que te va a tomar 1 hora y media? Y está entre el kilómetro 6 y el 12 que le dijeron que se tome su gel. Claro. Y no comió por cerca. Se iba muriendo en plena subida. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. Y eso se debe a que esa falta de planificación, o también entrenar una disciplina que no, para la que no tienes experiencia o no te educaste en esa. Entonces, por eso es así importante voy a insistir en la planificación de las carreras. Y de la planificación y el tipo de esfuerzos que vas a tener que gestionar en el trail son muy diferentes a los del asfalto, que es un esfuerzo parejo de ir, comparando la maratón, que era el título, ir sufriendo a un mismo sufrimiento más o menos que va
avanzando significativamente hasta el final. Mientras que en el trail puedes tener una subida de entrada que te saca la madre y que estás en un 8, 9 sobre 10 y de ahí sabes que tienes un trayecto para recuperarte súper extenso y que al final vas a tener que otra vez gestionar ese esfuerzo final en otra subida. Entonces, ese análisis es clave. ¿Cómo? Vos hablabas antes de los descensos, ¿no? Y de la técnica que hay que tener para descender, porque no es lo mismo correr en asfalto en bajada que correr en trail en bajada, donde encima tenés que curvar y hay piedras y cantidad de cosas. No me puedo evitar despegar de la cabeza una toma de Kilian Jornet bajando y las piedras rodando alrededor. Y él parece que va en el aire. Él va en el aire, que ¿no? Sí, como si estuviera volando bajito nomás, ¿no? ¿Cómo aborda un trail runner la bajada? ¿La aborda como un descanso también de lo que fue la subida y versus, digamos, el de asfalto, ¿no? ¿Cómo aborda cada uno de ellos? Claro, bueno, en trail principalmente va a depender un poco la experiencia del atleta, si es que su fortaleza es bajar o subir. Normalmente, si es que la bajada también es muy técnica o no muy técnica, la idea es que la bajada para el corredor de trail sea un momento en el que pueda descansar un poco hasta la parte cardíaca, que baje un poquito el pulso, que pueda respirar un poco más. Claro que hay daño muscular. Pero va a depender. No puedo respirar ni en su vida. Dependerá mucho, creo que del atleta y del pasa mucho en el ciclismo de montaña. Un ciclista de montaña técnico, nos pasó hablando hace poco acerca de Andorra Epic. Un ciclista de montaña técnico baja y su pulso, su ritmo cardíaco baja, desciende fluido. Mientras el no tan técnico va mucho más estresado, su ritmo cardíaco no baja. Avanza un poco más, tiene una siguiente subida y su ritmo cardíaco sigue alto, mientras el otro descansó. Y se marcan grandes diferencias que a veces en el asfalto o en la ruta, por ejemplo, no se notan. Los dos son muy buenos, o puede el que no es tan técnico ganarle siempre en la ruta al que es técnico en la montañera. Pero cuando ya metes esa variable, normalmente el que sale ganando es el que tiene una buena técnica. Claro. El que logró descansar. Es menor desgaste. El que logró descansar la bajada. Juanpa, quiero agradecerte por haber contado hoy un poco acerca de estas diferencias entre el trail y el maratón, el ultra y el asfalto. No olviden suscribirse a nuestro canal, no olviden suscribirse. Estamos en todos los canales de podcast donde nos busques, ahí nos vas a encontrar. Suscríbete a todos, así no solo te llega la alerta por uno, sino por varios. También estamos en diferentes redes sociales donde nos puedes encontrar. Toda la semana estamos subiendo algunos shorts de estos episodios que estamos haciendo. Y como siempre decimos, en Bet On You, apuesta por ti, apuesta por esa meta, por ese sueño que quieres alcanzar. Juanpa, gracias por haber estado hoy. Por favor, gracias igual. Y yo mandé la foto del chat, en nuestro chat de entrenadores de Bet. Y por aquí le ponen que suelte la típica frase de él. ¿Cuál será esa típica frase? Bueno, creo que no puede decir en micrófonos. Para una siguiente ocasión. Invitarlo otra vez, ¿no? Pues eso le dice. Y otros te manda saludo al compañero de trabajo, te dice. Eso es ahí. Saludos igual. Muy bien. Los pienso. Como digo siempre, Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. En clave.